bienvenidos a otro programa de Historias Ricas Colectividades. Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo humano que llegó desde el viejo continente, bueno, y nos trajo cosas maravillosas, arquitectura, buena comida, buena música, buenos libros. Bueno, estoy hablando de la colectividad francesa. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata y ale, querido Dexter. Merci, mon ami Pietro, qué lindo todo lo que tenemos para el programa de hoy. Claro, no puede ser de otra manera porque hoy, mon chéris, vamos a conocer los platos, las comidas y las costumbres que trajeron al país los inmigrantes de la encantadora colectividad francesa. Vamos a descubrir manjares cotidianos como la croissant, que es algo así como nuestra medialuna, la baguette, la cautivante crema chantilly, el champagne, los deliciosos champignons y la maravillosa sopa de cebolla y además esa bebida que hace la alegría de todos nosotros, el vino Malbec. Y no me puedo olvidar de 3 estrellas más que vamos a conocer hoy. Estoy hablando del famoso omelette, las papas fritas que fueron creadas en París y también un producto argento-francés que no vas a poder creer, el chorizant. Sí, no me equivoqué, parece ser el hijo del croissant francés y el choripán argentino. Así que como tenemos mucho para descubrir, ya mismo vamos a sumergirnos con el amigo Pietro en la primera historia del día, donde vamos a conocer cómo se elaboran los fantásticos quesos franceses y a Elise, que nos va a contar cómo su pasión por el queso la trajo a nuestro país. Amigas y amigos, estoy en Goulnay, provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de la capital del país. Bueno, vine para mostrarles una historia, para compartir una historia maravillosa donde Francia y Argentina se unen en función de un producto típicamente francés hecho con materia prima argentina. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Esta es la mañana, esta es la naturaleza. ¿Cómo estás? Hola Pietro, ¿todo bien? Sí, todo bien. Hermoso estar acá. Muchas gracias por venir. Con tus animales, acá en el medio de la naturaleza, el comienzo de la vida. El comienzo de la vida, ¿me quieres ayudar? Sí, por Mira supuesto. Acá. Mira. Ahí. C'est mon problème. Pourtant, elle m'a dit un jour que j'étais son premier amour. Bueno, acá una vez por día entran las cabras, hacemos el ordeño, se hace primeramente un control de calidad donde se le extrae un despunte de leche para eso ver cómo está. Eso es manual. Exactamente, O sea, es la única parte manual. Vos pasás con un tarro, recipiente, con un se hace tarro. con un fondo negro para ver bien en contraste el color de la leche. Ahí se ve que toda la leche esté bien, normal. Y después se ponen las pezoneras, ¿no? Eso es por acción mecánica, están perfectamente calibradas para lo que es la cabra, en lo cual es el vacío y el ritmo que necesita para ordeñar. Y bueno. ¿Qué tiene de especial la leche de cabra en relación a otras leches? La leche de cabra, bueno, es conocida por ser la leche que es más similar a la leche materna humana. Eso quiere decir que es mucho más digerible para el ser humano y eso quiere decir que muchas personas que quizás son alérgicas a la leche de vaca pueden sí tomar leche de cabra. O sea que la puede tomar todo el mundo. La puede tomar todo el mundo. Así que nosotros la leche directamente la trabajamos todos los días, es importante que quede fresca y nosotros después le ponemos los fermentos con el suero y también el cuajo y acá tenemos la primera parte que es la cuajada. Tarda 24 horas a hacerse la masa que se llama la cuajada. Después la cuajada nosotros la ponemos directamente con el cucharón, directamente adentro de los moldes donde tiene que escurrir el queso. ¿Este queso cuánto tiempo tiene ahí en el molde? Eliminando, digamos, la parte líquida. 24 horas. 24 horas. Porque día 1 saca la leche, cuajar, día 2 escurrir y va a pasar un tercer día acá donde también tiene que escurrir, pero ya le voy a poner sal. Y después el queso va a quedar de nuevo 24 horas acá para empezar a tener el hongo afuera
que ya le va a dar la corteza y que es su protección contra las cosas de afuera. ¿Qué variedad es? Esa es la bûche, que significa Perfecto. tronquito en francés. Acá tenemos La brique marbrée, que también está moldeado al cucharón y tiene una línea de ceniza vegetal en el medio que sea carbón. eso. Cabecú, mira, y justo se puede ver que ya no es tan blanco como acá, Claro. y ya se le empieza a Perdió la aparecer, humedad y empezaron a aparecer los el hongos. hongo afuera, que es el corte un poco marfil que vemos. Después, ¿dónde vamos? Vamos a la pieza maestra, que es la sala de afinaje, la sala de maduración. afinación. ¿Quieres que la vamos Sí, a ver? por supuesto, Bueno, vamos. Parmi tous ces regards, Bueno, acá estamos en la sala de maduración, donde el queso pasa la mayoría de su vida. Está acá más que todo para madurar, sacarse la humedad y concentrar los sabores. Después el queso va sacando la humedad. Acá el queso tiene 10 días y acá el queso tiene 13 días. 13 Todavía días. le falta un día más para ser listo para O sea que en la 2 venta. semanas el queso está listo para la venta. Estoy maravillado por lo que acabo de ver. Una faceta del amigo Pietro desconocida, dándole la mamadera a la cabrita bebé. Bueno, ya sé que si necesito a alguien que me cuide a los pequeños humanos ingobernables que tengo en casa, lo llamo a Pietro, que es un experto en cuidados infantiles. Y hablando de expertos, vamos directamente al búnker para conocer cuándo, cómo y por qué llegaron los inmigrantes franceses a la Argentina. Bueno, Diego, fantástico tenerte nuevamente acá en el programa. Esta es tu casa y es fantástico poder hablar con vos de la historia, de las conexiones. Y hoy tenemos un país que de historia y de conexiones tiene muchas, Francia. Como siempre, un placer enorme compartir con vos la historia, la cultura de la mano de la inmigración y por supuesto siempre con la comida en el centro, que es una de las grandes manifestaciones de la sociedad, ¿no? Bueno, Pietro, hubo inmigración francesa desde los tiempos de la colonia. Nosotros éramos parte de España desde ya, del Imperio Español. En la época rosista, por ejemplo, de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, si uno toma las corrientes inmigratorias, italianos, españoles y franceses quizá vienen en tercer lugar. Dato francamente sorprendente. Nunca hubiera pensado que fueran la tercera. Sí, fíjate que para 1910 había 80.000 franceses en la Argentina, solo superado por Estados Unidos en cuanto a corriente migratoria francesa.
instalada en muchos lugares, en Capital, en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, en el litoral, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en algunas ciudades en particular, Tandil, Azul. ¿Cómo fueron llegando los franceses? ¿Llegaron todos en un mismo periodo? ¿Fue escalonado? Bueno, claramente hay corrientes migratorias, arranca en la época de la colonia y se va acrecentando, por supuesto, luego de lo que es la independencia. Y hay una particularidad. Aquí vienen más franceses del sur de Francia que del norte. Los del norte tenían otras características, más germánicos, podríamos decir así, protestantes, y eso los vinculó más a la cultura de lo que hoy es los Estados Unidos, así que se dirigieron más hacia allí. Los que vinieron a lo que hoy es la Argentina son más los de Francia del sur. Fíjate vos que a veces un mismo país tiene diferentes características, los del sur un poco más latinos. ¿Y sus profesiones eran profesionales, eran obreros, mano de obra? ¿Qué hacían? Una de las características quizá de la inmigración francesa, a diferencia de otras, es que eran más alfabetizados. En términos relativos, probablemente eran más profesionales, más artesanos con algún conocimiento y ya con un oficio forjado. O sea, vinieron a hacer la América, pero quizá no con el condimento de tus compatriotas o de muchos españoles que vinieron con una mano atrás y otra adelante a hacer la América y a aprender sin un oficio y sin una profesión tan clara y con un problema más grande de alfabetización. ¿Y tu sensación es, así como historiador, es que esa herencia todavía tiene la misma fuerza o se fue diluyendo en el tiempo? La sigue teniendo. Vos fijate que incluso se manifiesta no solo en la comida, sino también en la arquitectura. La influencia de los franceses en la arquitectura de Buenos Aires es fuertísima. Hay algunas callecitas que vos recorrés, bueno, ni hablar Arroyo, en la ciudad de Buenos Aires, que vos la recorrés y sentís que estás en París. No es casual, algunos edificios, algunas mansiones se han perdido de la época de la Belle Époque, de la época del Centenario, etc. Pero claramente esas reminiscencias francesas hablan primero de cómo la clase alta argentina gustaba de lo francés y lo transmitía. Era un modelo que inspiraba. Así es. Y lo francés pegó muy fuerte, tanto por la corriente inmigratoria como por la cultura y por la economía. La verdad que sí, la calle Arroyo tiene un aire francés. Pero les digo que en el lugar donde yo más me siento en París es cuando pateo las calles de Ituzaingó y me topo con nuestra Tour Eiffel del conurbano. Ahí sí que me siento Monsieur Dexter. Pero la verdad es que esta Torre Eiffel hecha por un gran artista llamado Rubén Díaz es espectacular, de verdad, un capo. Y ahora, de la mano de un especialista bien franchute, vamos a conocer los secretos de la famosa Boulangerie et Pâtisserie Française, o sea, panadería y pastelería francesa, como se diría en Ituzaingó. Pero también a la cocina. Siempre no se me llamó la atención América. Y bueno, Argentina, el rugby, la carne, la montaña, bueno, tomé el pasaje y llegué hace 12 años. Caminando por la calle de Buenos Aires, vi que el argentino comía mucho pan, muchísimo pan. Es verdad. Así que una noche con amigos, empecé a tirar la idea. Sin querer empezar a hacer negocio, pero bueno... Soñando, tal cual. Soñando. Alcohol ayudando, bueno... Soñando una baguette perfecta. Y bueno, se hizo, me fui a Francia, hice como un tour de año y medio en Francia, aprendiendo el oficio. Ajá. Y volví a Buenos Aires y Cocu está por cumplir los 10 años. Es verdad.
Bueno, estas son algunas de las cosas que hacen ustedes. Es una muestra extraordinaria de lo que puede expresar ese mundo mágico de la, insisto, boulangerie, viennoiserie, cocina, bueno, que son, y patisserie, que son el orgullo de Francia, ¿no? Los franceses son muy orgullosos de esto. Y bueno, y se ve porque lo hacen muy bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos los clásicos de la pastelería francesa, que son los éclairs. Muchas variedades. Muchas 1, variedades. 2, 3, 4, 5, por lo menos 6. Acá 6. Que no son poca cosa. Tenemos el famoso de chocolate. Chocolate. El éclair. Veo un dulce de leche ahí. ¿Qué pasó? Bueno, ahí se argentinizó un poquito. Ah, muy bien. Subí presiones. Los famosos macarrón. Macarrón. Obviamente están de chocolate, de pistacho, pero hay de remolacha, hay de jengibre, o sea, macarrón salado. Variantes. Tal cual. Paris-Brest. El Paris-Brest me vuelve loco y lo hicimos con avellana, que suele estar en Francia con almendras, y tiene adentro un corazón puro de praliné de avellana. O sea, el praliné es procesas la avellana o la fruta seca y va soltando grasa y muy goloso, muy goloso, muy bueno. Muy goloso, espectacular. Famoso canelé, que es bien típico de Francia, de Bordeaux, es una masa caramelizada, muy rica. Tenemos la famosa tartatine. Tartatine en versión miniatura, maravillosa. ¿Cuántas variedades de panes tiene? Con masa madre tenemos el pan de campo que hicimos recién, el pan de campo de la misma masa con nueces tostadas, pan de centeno también con masa madre. Pero hay algo mejor que una buena baguette recién salida del horno o tostada, ahí con una buena manteca. Y bueno, yo de niño comía eso y además un poquito, mi mamá le ponía un poquito de azúcar arriba. Pero es bien argentino esto. Esto sí. Sí. Estas variantes de la croissant me parecen geniales porque bueno, eso demuestra cómo se puede jugar con elementos de la cultura gastronómica local y bueno, y elementos de la cultura gastronómica de tu país. Entonces, esto me pareció fantástico. Es un croissant relleno con un chorizo de puro cerdo y una criolla típica de acá. Entonces eso finalmente se llama chorizant. El chorizant. Chorizant. Un gran viaje. Gran viaje a través de la cultura gastronómica francesa acá, en el barrio de Palermo, en Argentina. Así que agradezco mucho haberme dado la posibilidad de conocer esto. Bueno, y espero que los televidentes tengan ganas de conocerlo también. Así que bueno, muchas gracias. Un placer recibirlos. Un placer, chicos. ¡Qué maravilla! ¡Cuántas joyas regadas sobre esa mesa! Y en especial una, la irresistible croissant, de la que el amigo Pietro ahora nos va a contar su particular historia. No podría estar mejor acompañado. Estas son divinas criaturas, yo la defino así. Hojaldre elevado en su máxima expresión, dulzura justa. Textura, bueno, es la o el croissant. Croissant significa creciente, en este caso se refiere a la luna creciente, por su forma. Esta historia en realidad empieza en la primera parte del siglo XIX, cuando un oficial austríaco del ejército, Auguste Zang, llega a la capital de Francia y abre una pequeña pastelería ubicada en el número 92 de la Rue Richelieu. Bueno, a partir de ese momento empieza a replicar algunas de las especialidades de su tierra, que en ese momento era considerada una gran escuela pastelera, y una de esas especialidades era el Kipferl. El Kipferl es una pequeña media luna que tiene una masa dulce, pero completamente distinta a la del croissant. ¿Cuál fue la genialidad de los pasteleros franceses? La de reemplazar esa masa con la fina masa de hojaldre. Bueno, a partir de ese momento empieza una historia nueva y se genera el mito de la croissant, el mito de la viennoiserie francesa, que todo el mundo, gracias a Dios, hoy en día puede disfrutar en cada rincón del planeta.
estoy cayendo en la cuenta de que además de ser exquisitas, estas delicias francesas son absolutamente anti-dieta. Pero bueno, parafraseando a la frase histórica, París bien vale una misa, yo te diría, para mí bien vale media docena de croissants. Y hablando de hechos históricos, volvamos al búnker de Pietro para recorrer importantes momentos de la historia junto con Diego que nos relacionan con Francia. Bueno, Diego, acá tenemos algo simple, esencial, pero es un ícono, un auténtico ícono de la gastronomía francesa. O sea, es crema chantilly. Y hay que decir que no existiría, por ejemplo, la pastelería francesa sin esta emulsión, ¿no? Porque en mi opinión es una emulsión, ya que la crema tiene mucha materia grasa, por lo tanto cuando uno la bate, bueno, se genera esta textura inconfundible. En este caso hay un agregado de azúcar para que tenga, bueno, un sabor mucho más agradable. Y los franceses, como siempre pasa cuando se habla de su gastronomía, bueno, tienen diferentes opiniones acerca del origen de esta especialidad. Algunos, la minoría, dicen que nace a partir del traslado de Catalina de Medici a Francia. Y hay otra historia que se remonta al año 1671, cuando un pastelero, François Vatel, a este pastelero se le encarga una recepción grande en el castillo de Chantilly. Bueno, este pastelero necesitaba crema de leche para algunos platos que tenía que preparar. Finalmente se dio cuenta, como muchas veces pasa en la gastronomía, que bueno, no le alcanzaba la cantidad que tenía, pero él sabía que si batía la crema iba a multiplicar su volumen. Y finalmente, bueno, prueba ahí en el momento, logra su propósito y a partir de ese momento, esa nueva manera de servir y de utilizar la crema de leche, en ese caso mezclada con el azúcar, entra para siempre dentro de lo que es la tradición gastronómica de Francia. Y te iba a decir cómo se argentinizan algunos productos como este, porque vos vas a comer con amigos o con familia, muchas veces ¿qué pedís de postre? Un flan. ¿Con qué viene? Con crema y dulce de leche. Crema y dulce de leche y ahí está la chantilly. Pero no todo es dulce, no todo es maravilloso y tengo la sensación que no podés contar algo acerca de algunos pequeños roces que hubo entre Argentina y Francia. Bueno, en algún momento tienen que pasar esas cosas. Quiero contarte de los bloqueos. Nosotros éramos parte ya del mundo de la independencia con la Confederación Argentina, teníamos una historia muy fuerte vinculada con España, nos habíamos independizado, época de Rosas, y tenemos dos bloqueos, Pietro, 1838 y 1845. El primero duró 2 años, el origen fue un problema diplomático, podríamos decir. Rosas acusaba a Francia de espionaje. Y esta cuestión terminó en un bloqueo justamente de naves francesas que bloquean el Río de la Plata a la altura de Buenos Aires. Atrás de esto, como siempre, Pietro querido, está el comercio. Los franceses y los ingleses lo que querían era poder comerciar con el litoral. Buenos Aires allí era para ellos una traba, Rosas era muy poderoso, lo que querían es abrir el comercio, meter su mercadería, sus productos. Que no, lo que había sido el monopolio de la etapa española, hoy era el monopolio de Buenos Aires, de Rosas, que de hecho también es el que frenaba la organización del país, porque el litoral estaba incómodo con que todo pasaba por Buenos Aires. Ese es el primer bloqueo. El segundo fue picante, es el de 1845 y es anglo-francés. Y es el que de algún modo da lugar a lo que hoy conocemos como el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20 de noviembre, recordando aquel 20 de noviembre de 1845, donde se produce el choque no de trenes, de barcos, ¿no? Donde Rosas pone nada más y nada menos que a Lucio Norberto Mansilla como comandante de las fuerzas navales, y hay 15 naves anglo-francesas que remontan el Paraná para abrirlo. Un hecho político
que impacta en la soberanía de lo que era la Confederación. Obviamente, se metieron en el territorio sin ningún tipo de problema. Y busca abrir el comercio para los negocios económicos, por supuesto, de Francia y de Inglaterra. Y ahí viene esa gesta defensiva increíble, heroica, con algunas pequeñas naves poniendo cadenas y una gran resistencia, con muchos muertos, más de nuestro lado que del lado de ellos, y que de algún modo fue una victoria pírrica para las tropas anglo-francesas, porque finalmente pasaron, porque lograron romper las cadenas, ahí en la llamada Vuelta de Obligado, un lugar maravilloso al que hay que ir, muy cerquita de San Pedro. Pero fue pírrica porque fue tan dolorosa y tan impactante políticamente para la fuerza. Que se le volvió en Claro, contra. se dieron cuenta que acá iba a haber resistencia. Por eso ese día se recuerda aún hoy como una fecha importante de lo que es la construcción de la Argentina. Así que la crema chantilly surge para resolver un problema. Yo si cada vez que tengo un problema inventar algo así, ya sería el mayor inventor de la gastronomía mundial. Pero dejemos mis problemas de lado y acompañemos a Pietro hasta Ascuénaga, en la provincia de Buenos Aires, para conocer a Sebastián, un auténtico chef francés, quien nos develará la manera tradicional de hacer una genuina sopa de cebolla. Amigas y amigos, recorrí ruta para llegar hasta el pueblo de Ascuénaga en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque lo vine a visitar a un gran amigo, un gran chef, Sebastián, y entender qué hizo en su nuevo emprendimiento de cocina francesa, metida en el corazón, o de una parte del corazón de la provincia de Buenos Aires. Comida tradicional francesa, una carta de vino profesional armada con estilo francés y una idea de servicio de estilo francés. ¿Dónde? En Argentina y en Ascuénaga. Síganme. Esa sopa de cebolla, Sí. porque de verdad que no es tan común. Bueno, Sebastián, ahí tenemos la sopa de cebolla, pero también tenemos otros platos clásicos. Un par de otros platos, sí, algunos. Algunos. ¿Y qué platos? Eso es el topinambur, lo que produzco yo a 5 kilómetros de acá. Tenemos 3 texturas de topinambur. Puré, el topinambur tipo sellado y el chip de topinambur. Eso lo tienen que probar porque es muy rico. Acá tenemos el confit de pato clásico, viene con un par de topinambur y panceta, jabalí, es una condida de jabalí, hojarrado de dulce de leche,
la típica crème brûlée. Acá tenemos la tarta de manzana y el profiterol con helado, una salsa de una ganache de chocolate y un poco de frutos secos. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo llegas acá? Bueno, tengo la chacra familiar a 5 kilómetros de acá. Ese lugar hace muchos años que lo estaba mirando y bueno, vino Ramiro, lo conocía a Ramiro y el arquitecto conocía a mi suegra que tiene la chacra acá. Entonces se hizo una relación que Ramiro dijo, yo quiero poner un restaurante acá. Y surge eso. Y quiero que nuestros televidentes vean esta sopa y alguna vez en la vida, cuando entren en un restaurante francés como este, bueno, la prueben, porque es un plato que uno nunca olvida. Una sopa que se termina de hacer en el horno. Impresionante. No se podía esperar menos de un chef francés. Ahora, eso lo llevo a proponer en casa y me prohíben la entrada a la cocina de por vida. Pero sigamos conociendo más de la historia de esta hermosa colectividad, como por ejemplo la de la ciudad más francesa de la provincia de Buenos Aires. Diego, ¿cómo se fueron metiendo los franceses dentro del territorio? Bueno, en varios lugares de lo que hoy es la Argentina desde ya, desembarcando, instalándose, pisando fuerte de la mano de las actividades económicas. Uno podría decir viñedos en Mendoza, Potier en Río Negro de la mano de la fruta también, bueno, Nueva Galia en San Luis, Entre Ríos, Colonia San José, donde en su momento fue un promotor también justo José de Urquiza, el gran referente de esa provincia. Y en la provincia de Buenos Aires también desde ya en varios lugares, el más emblemático de la mano de la colonización agrícola, Pigüé. Hoy es el municipio Pigüé-Saavedra, donde hay una de las colonias francesas más importantes. El lugar más francés que existe en Argentina probablemente. Podríamos decirlo, sí, por todo lo que fue esa colonización. Hoy tiene una particularidad Pigüé. Este municipio es el único de la provincia de Buenos Aires que tiene oficialmente el francés como idioma que se enseña en las escuelas primarias. Y este emprendimiento, haberlo logrado de manera legal, cosa que no es habitual en otros lados, tiene que ver con esta gran historia que se remonta a 1884, Clemente Cabanets, uno de los tantos pioneros, colonia agrícola básicamente, en un pueblo que tiene un nombre que viene de lo indígena, lugar de encuentro, Pigüé. De allí viene, y es lindo cómo se hermana lo indígena, lo criollo, con una corriente migratoria francesa realmente muy importante. Para ellos el sentido de pertenencia es extraordinario, al punto tal que seguramente vos la visitaste en alguno de tus viajes. Bueno, realizan esa fiesta del omelette, que es extraordinaria. El omelette más grande de la Argentina, o no sé si de Sudamérica, probablemente. Una fiesta que se repite todos los años, todos los primeros domingos de los meses de diciembre. Eso para celebrar, digamos, el nacimiento de ese pueblo. Y que finalmente, bueno, celebra con una de las especialidades francesas también más reconocidas y conocidas. Y quiero acotarte que esta colonia francesa en Pigüé tiene mucho que ver con una ciudad en particular que es Aveyron, que está en el sudeste de Francia, de allí vienen. Y fíjate, tan francesa es Pigüé que tuvo en 1987 la visita de un presidente francés. François Mitterrand vino a ver al presidente Raúl Alfonsín y fueron juntos a visitar a Pigüé. ¿Y por qué tenemos unas papas fritas? Y porque las papas fritas son otra herencia que el mundo recibió de Francia, en este caso de la ciudad de París. Un invento que es hijo de la oportunidad. Pasó lo siguiente, en la capital de Francia existían obviamente vendedores callejeros que se dedicaban a freír, a hacer buñuelos de masa. En algún momento alguien debe haber pensado, bueno, pero hay mucho trabajo, tengo que hacer la masa, etcétera, etcétera. Y pensó en las papas, que en ese momento era un ingrediente, un alimento muy popular, muy pobre. Y evidentemente esos vendedores que eran muy humildes, bueno, pensaron en la papa como reemplazo para el buñuelo de masa de harina de trigo. ¿Cómo fue la primera papa? ¿Cómo fueron
estaban cortadas en rebanadas, no estaban cortadas de esta manera. Entonces, bueno, el primer paso de esta nueva manera de comer las papas fritas, comida callejera, bueno, fueron esa rodaja de papa que empezaron a tener un éxito brutal. Y después, finalmente, bueno, casi se cayó de maduro el tema de que alguien pensara de cortarlas en bastones. De esa manera era más fácil colocarlas arriba de una servilleta, de un trozo de papel o de un cono para poder venderlas de la manera más fácil posible. Pietro, la papa frita viene de Francia. De París. Después, gracias a un alemán que importó y exportó esa especialidad al país vecino, bueno, ahí proliferó y finalmente se transformó también en un ícono de la cocina de Bélgica. Impresionante. Y te doy un último dato sobre la papa frita. El famoso, importante, maravilloso poeta chileno Pablo Neruda, ¿vos sabías que le escribió un poema a la papa frita? No. Ahí está. Me acabo de enterar y con mucho gusto. ¿Saben por qué me gusta tanto el búnker de Pietro? Porque siempre tienen algo para picar. Como habrán escuchado a lo largo del programa, me encanta hablar en francés. Bueno, francés es un decir, intento aproximarme. Mejor escuchemos a franceses de pura cepa a ver cómo se dicen algunas palabras en su bello idioma. Farine, Pain, Légumes, dessert, cuisine, cuisine, casserole, assiette, cuillère, couteau. Amigas y amigos, tenemos que ir a un pequeñísimo corte, pero por favor no se vayan porque tenemos muchísimas más cosas para disfrutar juntos en Historias Ricas Colectividades. Amigos, esto está apenas empezando. A la vuelta del breve corte comercial vamos a recorrer el asombroso desarrollo de los champiñones de París, conocer el origen del champán y descubrir unos viñedos de Malbec sin salir de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos con mucho más Historias Ricas. Amigas y amigos, continuamos con más Historias Ricas. Bueno, y además de las profesiones que tenían, o sea, es como que empezaron a reunirse, muy común acá en Argentina, país de inmigrantes, o sea, esa cuestión de encontrarse y asociarse en entidades, o sea, ¿cómo fue para los franceses? Bueno, fue muy intenso realmente, Pietro. Se organizaron muy bien. Por ejemplo, a fines del siglo XIX había una gran cantidad de asociaciones porque eso es lo que permitía que una corriente migratoria mantuviera sus raíces, sus valores, sus tradiciones, pero a la vez se integrara en la sociedad, que después también deviene en Hospital Francés, Cámara de Comercio e Industria Francesa, Banco y Club Francés. Y bueno, ni hablar la Alianza Francesa, que aún hoy es una gran referencia del nexo entre la cultura argentina y la cultura francesa en el país, ¿no? Sí. Y empresas muy conocidas. Son muchas las marcas, pero te podría mencionar Biecker en la cerveza, Noel en alimentación, Rigolot. Aún hoy el vidrio de muchas botellas que tomamos viene de la famosa Rigolot que está en Berazategui. ¿Cómo se aprende historia con estos dos? Más que un libro abierto, son la biblioteca entera abierta a las 24 horas del día. Les voy a confesar un secreto. Cuando era chico quería ser un pitufo, pero no por las aventuras que tenían, sino porque vivían en casas de hongos. ¿Te acordás? Y yo desde chico amo a los champiñones. Así que ya vamos a ver esta gran historia de Pietro, donde nos va a mostrar el proceso de creación del inigualable champiñón. Amigas y amigos, estoy en Escobar, la tierra de la flor. El destino quiso que en este lugar surgiera un emprendimiento que se dedicara al cultivo del champiñón de París. Una especialidad que llegó del viejo continente, una especialidad que tiene una historia larga, que empezó con Luis XIV, en el siglo XVII, y que finalmente, como muchas veces pasa en nuestra historia gastronómica, llega acá, bueno, para tener una nueva vida. Vamos a ver de qué se trata. Je vais seul, car
Bueno, Martín, estamos en esta, ¿cómo la podemos llamar? Es una catedral casi, una catedral de los champiñones acá en Argentina. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Hablantes. Ustedes recrean lo que la naturaleza hace normalmente sola en otro ámbito. Este tipo de hongos de cultivo, a diferencia de los hongos de recolección, requieren que darle toda la ambientación para que puedan crecer. En el caso nuestro tenemos que controlar las temperaturas, la humedad, la circulación de aire. Lo primero y más importante, una vez que tenemos el compost, que lo hacemos a base de cama de caballos y con heces de malta. Así nació históricamente este cultivo. Exactamente. Y bueno, nosotros retiramos los hipódromos, la paja, y bueno, a eso le adicionamos heces de malta, que es el desperdicio de la industria cervecera. Bueno, estoy feliz, rodeado de Agaricus bisporus, los champiñones de París, ese hongo extraordinario, comestible, que llegó desde el viejo continente. Es una historia larga que empieza en el año, según algunos historiadores, en el año 1670, cuando el jardinero de los jardines de Versailles, el señor Laquintín, empieza a experimentar nuevas técnicas de cultivo para ver si lograba reproducir en esos jardines los hongos silvestres parientes de estos hongos que tengo acá. Pero bueno, fue otro jardinero, otro cultivador, el señor Chambry, que en el año 1810 empieza a experimentar, y descubre que en esas condiciones podía dominar el crecimiento de estos productos, de estos hongos, y a partir de ahí empezó una historia que recorrió el mundo hasta llegar a nuestro país. Et parfois soulevés nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis en... Y eso se composta, y una vez compostado los pausterizamos, y cuando sale la pausterizadora se produce la siembra. Esto es la etapa que se llama incubación. Entonces se abre el paquete, este paquete en principio está cerrado, y se hace la cobertura. Y se comienza con la etapa de riego hasta que se da la fructificación. Digamos, cuando se hace ese cambio, empiezan a salir estos botoncitos que se ven acá, chiquititos, que son los futuros champiñones. Ahí se vuelven las condiciones normales y se sigue regando hasta tamaño de cosecha. Una de las cosas que me parece extraordinaria de esto, que a pesar de que el proceso haya sido racionalizado, tecnificado, etc., pero las manos de vuestros colaboradores son las que finalmente hacen el trabajo final, o sea, sí, de la cosecha. Es un trabajo muy, muy interesante. Así que bueno, Martín, muchas gracias. Gracias por esta clase magistral sobre los champiñones de París, acá en Buenos Aires, Argentina, y en Escobar. ¿Quién diría que de elementos desechables y condiciones tan adversas como restos alimenticios o humedad puede surgir algo tan bello y tan exquisito como el champiñón? Ni más ni menos que el milagro de la naturaleza, señores. Y para seguir con la alegría, retornemos al búnker de Pietro, que ya empezaron a descorchar una famosa y espumante bebida espirituosa. Diego, ¿te gustan las burbujas? Sí, claro, por supuesto. Digamos, no la burbuja de jabón, estas burbujas. Sí, los espumantes. Los espumantes. Y y para Francia el espumante tiene una connotación muy especial. Los franceses son muy orgullosos, están muy orgullosos de su espumante, que es el champagne. Y creo que en un punto hacen bien, porque es una historia que tiene bastante tiempo, bastante antigua, que remonta al siglo XVII. Ahí los vitivinicultores de la zona de Champagne es una zona dedicada como otras, ahí en Francia, a la producción de vinos de alta calidad y de calidad. En 1670 aproximadamente, los vitivinicultores de esa zona tuvieron la tentación de elaborar vinos que estuvieran a la altura de los vinos de Borgoña. Intentaron, pero no habían calculado algo, que el clima de su zona era completamente distinto al clima de Borgoña. O sea, Champagne era mucho más frío, la temperatura era mucho más baja. La temperatura es determinante para la fermentación del vino, entonces cuando ellos embotellaban los vinos, el vino no fermentaba.
porque la temperatura era muy baja. La fermentación se activa con una determinada temperatura. Pero después se dieron cuenta que con la llegada de la primavera y de los primeros calores, la fermentación automáticamente empezaba a activarse dentro de la botella. Y cuando abrieron la botella, ¡ops!, qué sorpresa encontraron las burbujas. Un fraile, un religioso, Don Perignon, bueno, lograra perfeccionar este método al punto tal, bueno, que finalmente se transformó en el método de elaboración del champán, o sea, el método que todas las empresas, todos los productores que pertenecen a esa zona, bueno, tuvieron que utilizar para la elaboración de ese vino espumoso. Y en Argentina el champán estuvo presente desde la llegada de los inmigrantes. En una primera etapa, tanto desde el punto de vista de la producción, se empezó a elaborar un vino que tuviera esas características, pero también en épocas, digamos, de abundancia, los aristócratas y la clase pudientes argentinas amaban, adoraban, así como pasaba con la arquitectura, inspirarse a esa bebida e importaban el champán francés. Se importaban 50, 60, 70, 80 mil botellas por año. Y como no nos gusta hacer diferencias y somos personas con gran deseo por el conocimiento, ahora que ya sabemos el origen del champán, vamos a descubrir cómo hacen vino Malbec a 1 hora y media del Obelisco. Amigas y amigos, ¿qué pensarán dos padres del Malbec argentino como el presidente Sarmiento y el agrónomo francés Michel Pouget de esta situación? Normalmente el Malbec se identifica, ese varietal de esta cepa nuestra, nuestro orgullo nacional, se identifica con la zona cuyana básicamente. Pero yo estoy acá, en Campana, provincia de Buenos Aires, visitando un viñedo, mejor dicho, unos viñedos, donde se encuentran cepas francesas. Entonces, bueno, quiero descubrir con ustedes los misterios de las cepas francesas acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Ana Paula, estamos en este magnífico espacio, estos viñedos, que bueno, uno podría pensar estar en Mendoza o en la Patagonia o en nuestro noroeste, y en realidad estamos en otro lugar, ¿no? Estamos en la provincia de Buenos Aires, cerca de la capital. Muy cerquita, sí, la verdad que sí, Campana. En Campana, ¿cómo surge esta idea? Bueno, surge como un sueño muy grande del dueño, de Eduardo, que fue quien se embarcó en esta locura hace 12 años de plantar estas casi 5 hectáreas de viñedo en Buenos Aires, en Campana, y con esta idea de tener vino bonaerense. ¿Qué buscan cuando elaboran el vino? O sea, ¿qué tipo de identidad? Obviamente sí, hemos hablado del territorio, pero ¿eso es el foco o hay algo más? Sí, la particularidad de estas zonas, lo que da, no pensar, sacarnos todos los preconceptos que tenemos o las ideas de los vinos que estamos acostumbrados a probar y encontrar la identidad de este terroir. Sí, porque son vinos que se despegan un poco, digamos, de la estructura y del sabor y de los aromas que normalmente estamos acostumbrados a ver, porque todo es diferente la altura sobre el nivel del mar, diferente la humedad, diferente la excursión térmica, o sea, son todos elementos climáticos y de territorio que seguramente inciden muchísimo en el producto final. Que ahora, bueno, degustes nuestros vinos, es un honor para nosotros, para mí también, y a ver qué te parece. Ahora la verdad. Vamos al Malbec. Sí, porque me estoy empezando a entusiasmar. Malbec. Muy bien. Color el color está también 2021, 300 botellas, un cuadro de Malbec jugoso para las 300 botellas. Es muy tomable, es muy suavecito en boca. Gracias por venir a Casa Gamboa, un placer.
Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial, pero realmente muy pequeños. Así que bueno, tengan paciencia, vamos a volver pronto con más historias ricas, colectividades. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. Amigas y amigos, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Platos exquisitos, historias extraordinarias, todo fascinante. Estoy realmente embriagado de belleza y de cultura. Los espero la próxima semana para un nuevo programa de historias ricas, colectividades. Qué programa sorprendente tuvimos hoy. Hemos recorrido historias inolvidables, exquisitos platos y aromas de la subyugante comida francesa que nos dejó su gran colectividad en nuestro país. Au revoir, amigos. Nos vemos la semana que viene para seguir disfrutando de más historias ricas. ¡Chao!